Bueno, buenos días. Ya para finalizar el primer corte del curso de electrodinámica clásica uno, entonces vamos a ver la solución de la ecuación de Poisson usando funciones de Green. Entonces, solución de la ecuación de Poisson usando funciones de Green. Listo, este es un tema bastante importante que después lo vamos a explotar otro poquito más durante el curso. Entonces, básicamente una función de Green las funciones de Green las conocemos como en física clásica como propagadores. ¿Eso qué significa? Lo que significa es lo siguiente: si nosotros tenemos un sistema cualquiera, digamos que dentro de esta caja hay un sistema, ¿cierto? Esta cajita representa un sistema y ese sistema lo vamos a representar por una función h de omega. Listo. Ahora, esto para sistemas lineales e invariantes con el tiempo. Eso significa que la respuesta física del sistema en un tiempo t, no es que sea la respuesta física del sistema en un tiempo t, no es que sea la misma respuesta física del sistema en un tiempo t más delta t más 2 delta t, no. Lo que significa la invarianza con el tiempo es que las características físicas del sistema, por ejemplo, su masa, por ejemplo, su amortiguamiento, por ejemplo, su carga eléctrica, ¿cierto? Esas características físicas del sistema, no las medidas sobre ellas, sino las características físicas del sistema, lo que nosotros llamamos parámetros, son estacionarias en el tiempo. Listo. Entonces ahora para este tipo de sistemas, si nosotros excitamos este sistema con una perturbación x de t y obtenemos una respuesta y de t, entonces y de t lo podemos escribir como la integral entre t sub 0 y más infinito de x de tau por h de t menos tau por d tau, donde la transformada de Fourier de h de t es igual a h de omega. Ahora, en este contexto, lo que nosotros decimos es que h de t es la respuesta impulsiva. ¿Por qué? Porque resulta que para el caso de que la excitación x de tau o x de t sea un delta de t, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, lo que nosotros obtenemos es lo siguiente. Nosotros decimos que entonces la respuesta y de t, que es igual a la integral entre t0 y más infinito de x de tau por h de t menos tau, ¿cierto? Entonces, nosotros simplemente podemos demostrar lo que estamos diciendo acá, es que esto es igual a la integral entre t0
y más infinito de un delta de tau por h de t menos tau. Y esto va a ser igual a h de t por lo que h de t, por lo que y de t es igual a h de t. Y así, en este caso, y de t es la misma respuesta impulsiva del sistema porque la excitación es un impulso. Entonces, como x de t es igual a un delta de t, entonces la respuesta a esto la llamamos respuesta impulsiva. Y como la respuesta es y de t igual a h de t, por eso a h de t la llamamos respuesta impulsiva. En algunos textos podemos encontrar esto como respuesta al impulso, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora lo que tenemos aquí es lo siguiente. Esa respuesta al impulso lo que hace es determinar la forma como el sistema se propaga en el tiempo. Entonces, como y de t es igual a la integral entre t0 y más infinito de x de t, de x de tau por h de t menos tau. Entonces, lo que hace esta función de acá es propagar esta excitación en el tiempo de tal forma que podamos obtener nuestra respuesta. Entonces, por eso a h de t también se le llama propagador. Listo. Ahora, esto en la teoría de sistemas lineales, ¿cierto? También se cumple para sistemas no lineales o para sistemas variantes con el tiempo principalmente, así sean lineales, pero para sistemas variantes en el tiempo. Entonces nosotros podemos bien escribir a y de t como la integral entre t0 y más infinito de x de tau, ¿cierto? Por h de tau. Simplemente esta integral así, ¿cierto? Cuando no son variantes en el tiempo. Cuando son variantes en el tiempo, invariantes en el tiempo, entonces estos desplazamientos de la función, digamos que se pueden introducir acá dentro de esta integral. Ahora, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a llamar a h de t también una función de Green. Pero la función de Green básicamente requiere que nosotros estemos representando nuestro sistema en ecuaciones diferenciales. Y para eso queremos recordar formas de representar un sistema dinámico. Recordar. Formas de representar un sistema dinámico. Entonces tenemos, primero que todo, la que acabamos de ver, integral de convolución. Un sistema dinámico con respuesta y de t y con excitación x de t se puede representar de esta forma. ¿Cierto? Otra forma de representar un sistema dinámico es con ecuaciones diferenciales. En últimas, la solución de una ecuación diferencial, digamos que va a tener esta forma. Pero esta forma es una forma muy particular de representar un sistema una vez conocemos h de t menos tau. Para conocer h de t menos tau, entonces tenemos que conocer la ecuación diferencial que rige el sistema. Entonces, por ejemplo, podemos decir que tenemos un sistema con una ecuación diferencial
derivada enésima de y con respecto a t más, digamos, a1 por derivada n menos unésima de y con respecto a t más a n menos 1 por y más a0, perdón, por la derivada de y con respecto al tiempo, más a0 por y, ¿cierto? Entonces, perdón, a0 no, más a n. Y esto es igual a, digamos, la derivada enésima de una excitación u con respecto a t más b1 por la derivada m menos unésima de la excitación u con respecto a t más bm menos 1 por la derivada de u con respecto a t más b0 por u, ¿cierto? Esta es una forma de escribir una ecuación diferencial donde nosotros tenemos que imponer para que la ecuación diferencial sea propia, ecuación diferencial propia, n tiene que ser estrictamente mayor que m. Listo. Entonces, ahora otra forma de representar. Es una forma espectral. Entonces, usando representación en el dominio de la frecuencia. Entonces la representación en el dominio de la frecuencia requiere coger y obtener la transformada de Laplace o de Fourier de esta expresión de acá. Si aplicamos la transformada de Laplace en ambos lados de esa ecuación diferencial, entonces nosotros obtenemos que esto es S a la n por y más a1 por s a la n menos 1 más a n menos 1 por s, ¿cierto? Y más a0, perdón, esto lleva la y acá, esto también lleva la y, esto es a0 por y, ¿cierto? Entonces, y esto es igual a s a la m por u más b1 por s a la m menos 1 por u más b m menos 1 por s por u más b0 por u, ¿cierto? Entonces si nosotros factorizamos y u en ambos lados de la ecuación y dividimos, nosotros obtenemos que una función que vamos a llamar h de s es igual a la relación entre la transformada de Laplace de la función respuesta y la transformada de Laplace de la excitación, que esto en el diagrama de bloques que teníamos arriba vendría siendo x, y esto es igual a s a la n más a1 por s a la n menos 1 más a n menos 1 por s más a0 dividido s a la m más b1 por s a la n menos 1 más bn menos 1s más b0. Lo que tenemos es que esto es simplemente el cociente de un polinomio q de s sobre un polinomio p de s, y para nosotros determinar, por ejemplo, las características de respuesta temporal de nuestro sistema, lo que tenemos que hallar son los polos de esta función que llamamos función de transferencia, o sea, h de s la llamamos función
de transferencia. Listo. Entonces, y las características dinámicas de nuestro sistema las obtenemos hallando los polos de h de s, o sea, haciendo el polinomio p de s igual a 0. Listo. Entonces, resulta que la relación que hay entre las representaciones anteriores y esta es que la trans h de t, nuestra respuesta impulsiva, va a ser la transformada inversa de Laplace de h de s. Listo. Nos queda una última representación. La última representación es representación en el espacio de estados. La representación en el espacio de estados es básicamente obtener, en vez de esta ecuación que nosotros tenemos acá, que es una ecuación diferencial de orden n, en vez de esta ecuación diferencial obtener un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces eso se puede hacer de múltiples formas. Hay múltiples representaciones en el espacio de estados. Por ejemplo, usted puede decir lo siguiente: si usted tiene una ecuación diferencial, por ejemplo, póngale usted derivada segunda con respecto al tiempo, más dos veces una constante omega n por una constante zeta por la derivada de y con respecto al tiempo, más una constante omega n al cuadrado, ¿cierto? Por y digamos que esto es igual a f de t, ¿cierto? Esta es su ecuación diferencial, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Nosotros vamos a decir lo siguiente: vamos a decir que una variable x que llamamos variable estado va a ser igual a y. Eso significa que x punto, o sea, la derivada de x con respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada de y con respecto al tiempo, porque ya dijimos que x es igual a y, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es x1. Listo. Vamos a decir que x2 es igual entonces a la derivada de y con respecto al tiempo. Eso significa que x2, o más bien eso significa que x punto y x2 son lo mismo, o sea que x punto, x1 punto es igual a x2. Listo. ¿Y quién es x2 punto? Entonces x2 punto va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de x2, que es la derivada de y con respecto al tiempo, y esto es igual a la segunda derivada de y con respecto al tiempo, ¿cierto? Ahora nosotros podemos decir lo siguiente, digamos que este esquema. ¿Qué nos falta acá? Nos falta decir lo siguiente, nos falta decir que la segunda derivada de y con respecto al tiempo más dos veces omega n por zeta por la derivada de y con respecto al tiempo más omega n al cuadrado por y igual a f de t, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos que esta de acá sabemos que es x2 punto, ¿cierto? Esta de acá sabemos que es x2 y esta de acá sabemos que es x1, ¿sí o no? ¿Eso qué implica?
que si reemplazamos todo nos queda que x2 punto más 2 omega n zeta por x2 más omega n al cuadrado por x1 es igual a f de t. Entonces x2 punto va a ser igual a f de t menos omega n al cuadrado por x1 menos 2 omega n zeta por x2. Y aquí lo que realmente tenemos es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Qué otra ecuación diferencial de primer orden teníamos? Que x1 punto es igual a x2. Eso también es una ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? Entonces, lo que hemos hecho acá es que hemos transformado una ecuación diferencial de segundo orden en dos ecuaciones diferenciales de primer orden, simplemente usando esos reemplazos. Y de esta forma podemos expresar de forma matricial que x1 punto, x2 punto es igual a 0, 1 menos omega n cuadrado menos 2 omega n zeta por x1, x2 más un vector 0 f de t. Ya hemos expresado nuestra ecuación diferencial como un sistema matricial o como un sistema de ecuaciones de primer orden, de ecuaciones diferenciales de primer orden. En general, toda ecuación diferencial lineal de orden n se puede expresar como un sistema de n ecuaciones diferenciales de orden, de orden 1, sí, de orden 1. Listo. Entonces así nosotros simplemente vamos a poder tener para una ecuación diferencial de orden n, vamos a tener un vector x punto que va a ser x1 punto, x2 punto, x3 punto hasta xn punto igual a una matriz de n por n. Eso es un vector de n filas por una columna. Esto es igual a una matriz de n por n por un vector de n filas por una columna más ¿qué tenemos aquí? Más un vector sí, un vector acá que vamos a llamar un vector b, que va a ser un vector de n filas por una columna por una excitación u, que en este caso es f de t. A esta representación se le llama representación en el espacio de estados. Listo. Entonces, esas son las cuatro representaciones que existen, cuatro representaciones canónicas que existen para representar un sistema dinámico. Ahora, donde la función de Green tiene que ver con todas cuatro, así nosotros no lo veamos. Por ejemplo, en esta primera representación la función de Green es la respuesta impulsiva. En la segunda representación la función de Green es la transformada de Laplace de la respuesta impulsiva.
O más bien, no, la función de transferencia es la transformada de Laplace de la función de Green. En esta tercera, perdón, me salté una. La ecuación diferencial. En esta representación de la ecuación diferencial, la función de Green satisface esta ecuación diferencial cuando u de t es igual a un delta de t. ¿Cierto? O sea que si u de t es igual a un delta de t, y de t es igual a la función de Green g de t o a la respuesta impulsiva. Y en esta última, cuando solucionamos la ecuación de estados, es decir, la solución de esto es algo como así. Es x de t igual a una matriz de transición, la llamamos la matriz de transición, entre el tiempo t y el tiempo t0 por las condiciones iniciales del vector x. O sea, un vector x de 0, ¿cierto? Más la integral entre t0 y t de esta matriz de transición phi de t, tau por el vector b por u de tau por d tau. Entonces esta es la ecuación general para solucionar una representación en el espacio de estados. Ahora, phi de t menos tau, en el caso de invarianza temporal, esto se puede representar como la transformada inversa de Laplace. Vale, cuidado a esto. De SI, donde S es la variable de Laplace y es la matriz de identidad de n por n, menos la matriz A, esto inversa. Listo. Entonces, y resulta que esta matriz de acá se le llama exponencial de la matriz. Porque de alguna forma esta matriz phi es como una matriz, es como la exponencial de e a la matriz a por t, de alguna forma. Listo. Entonces eso lo podemos ver acá cuando, digamos, profundizamos en la teoría de Laplace. Ahora, esta matriz phi es una matriz de transición, es un propagador. O sea que esta matriz phi acá, en esta representación, hace las veces de funciones de Green. Hace la vez de una función de Green. Vamos a ver cuánto llevamos. 28 minutos. Bueno, ahora, ¿qué sucede en ecuaciones en derivadas parciales? Que es lo que nos interesa por la ecuación de Poisson. En ecuaciones en derivadas parciales, entonces lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, una ecuación diferencial parcial de esta forma. Tenemos, por ejemplo, la ecuación de onda. Nabla al cuadrado menos 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo. Este es el operador d'Alembertiano operando sobre una función de onda psi de r, t. Esto es igual a una fuente, ¿cierto? Digamos que esta es la ecuación de onda. Ahora, la función de Green va a satisfacer esta función cuando S de r, t sea igual a un delta 3 de r menos r' por un delta de t menos t'. Eso implica que si la función de Green satisface esa ecuación en derivadas parciales para esta excitación, entonces nosotros podemos escribir que nabla al cuadrado menos 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo al cuadrado, operando sobre la función de Green g de r menos r', t menos t', va a ser igual a
delta 3 de R menos R' por delta de t menos t'. Listo. Entonces, esta es la definición de función de Green. La función de Green aplicada a ecuaciones derivadas parciales es una función que depende de dos argumentos y que satisface la ecuación en derivadas parciales cuando la excitación es un producto de los deltas en las variables que están evaluadas las excitaciones, en este caso en la posición y en el tiempo, ¿cierto? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a la ecuación de Poisson, que es una ecuación en derivadas parciales. Así, la ecuación de Poisson que es nabla al cuadrado, ¿cierto? Por una función potencial igual a menos rho sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Y nosotros lo que queremos es usando funciones de Green, es decir, cuando aquí la excitación, digamos que sería rho de R, de R solo porque esto es invariante en el tiempo, en el momento, ¿cierto? O en el momento. Que después cuando ustedes entren más en electrodinámica van a ver que eso no es del todo cierto. Bueno, entonces en este caso lo que nosotros tenemos es que necesitamos una función de Green, G de R menos R', que satisfaga nabla al cuadrado de G de R menos R', va a ser igual a un delta, ¿cierto? dr, un delta 3 de R por un delta de t. Perdón. Esto sería igual a un delta 3 de R menos R' por un delta de t menos t'. Listo. Entonces eso es lo que nosotros requerimos, ¿sí o no? Ahora nosotros digamos que podemos usar a R' como 0 y a t como 0, eso no es problema porque digamos que este es un problema sencillo. Entonces este es un problema que tiene invarianza traslacional, invarianza temporal. Entonces podemos simplemente por simplicidad decir que para solucionar la función de Green o para evaluar la función de Green, entonces G, el laplaciano de G de R va a ser igual al delta 3 de R por el delta de t. Y una vez tengamos la solución de la función de Green, es decir, una vez evaluemos la función de Green, entonces lo que nosotros podemos hacer es evaluar esta solución de esta forma. Así, entonces podemos expresar phi de R igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral sobre un volumen de rho de R' sobre la magnitud de R menos R' por D3R'. Listo. Entonces, y así nosotros podemos obtener de una forma más fundamental la ecuación para calcular el potencial debido a una distribución continua de carga utilizando la solución de la ecuación de Poisson en términos de funciones de Green. Entonces, esto es precisamente a lo que queremos llegar en el próximo video. Listo. Entonces, el próximo video ya vamos a comenzar a calcular esto. Por el momento les agradezco por ver el video. Hasta pronto.